vacaciones de derecho, por estar aquí, ¿no? A normalidad de la situación, queremos también seguir dando normalidad a las cosas que desde el Cabildo se están haciendo y se tienen que hacer, ¿no? En otras cuestiones que, aun estando afectadas sí o sí, como todo, por la situación del COVID, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir potenciando. Saben, yo creo que a nadie se le escapa que es un objetivo de legislatura del equipo de gobierno, una de las líneas prioritarias de trabajo, la lucha contra la violencia de género. La lucha contra la violencia de género desde todos los ámbitos en los que podemos y debemos trabajar. Ya venía dada con una estructura muy extraña, donde por un lado en el Cabildo existe la Consejería Delegada de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. En la anterior legislatura era solo de Igualdad, no se incorporaba la Prevención de Violencia de Género, que depende directamente del área de presidencia del Gobierno. Sin embargo, la red de violencia de género, digamos la parte operativa, depende del IAS, organismo autónomo también del Cabildo de Tenerife. Todo Cabildo de Tenerife, pero en servicios diferentes, con estructuras diferentes, con personal diferente. Y en esta ocasión, digamos que con una dirección sí unificada, porque recae en mi persona la responsabilidad tanto de la Consejería Delegada como la presidencia del IA, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que el volumen de trabajo es obviamente muy amplio, la ventaja es que tienes una visión quizás más global de las cosas. Cuando empezamos en esta legislatura nos pusimos como objetivo, y en ese es en el que estamos andando y aún no lo hemos culminado, pero lo culminaremos, el que el área de igualdad y prevención y el área de violencia de género se fusionen. Y cuando digo fusión me refiero a intelectualmente y administrativamente. Hemos empezado por primera vez con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Saben que el Pacto de Estado fue aprobado en el 2017, costó mucho su aprobación, de hecho estuvimos un par de años de batallas políticas donde mucha gente cuestionaba la eficacia o la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género, pero finalmente se aprobó en el 2017 y con él vinieron fondos a las comunidades autónomas y en las comunidades autónomas a los cabildos y ayuntamientos. Ahora parece que nadie se cuestiona el Pacto de Estado contra la violencia de género, ¿no? Cuando vienen los fondos y vienen las políticas, parece que ya todo el mundo lo ve mejor, aunque se siguen cuestionando todavía algunas líneas políticas contra la violencia de género. En lo que va destinado para este año, para el 2020, el Cabildo de Tenerife ha obtenido una aprobación de 13 proyectos, que nos parece que es un número muy considerable e importante para desarrollar. Tenemos hasta el mes de diciembre para culminar la ejecución de estos proyectos por un importe que roza los 800.000 euros, exactamente 787.786,5 euros, el valor de estos 13 proyectos. Por primera vez se han pensado y se han presentado desde las distintas áreas del Cabildo que trabajan igualdad, y no me refiero solo y exclusivamente a la Unidad de Violencia de Género del IAS y la Consejería de Igualdad del Cabildo, también con otras entidades, porque pensemos que la igualdad nosotros lo hemos planteado desde siempre en el Cabildo como un área transversal. Por lo tanto, hay otros departamentos que los iremos viendo. Yo sí que quiero destacar el papel de Simpromi, porque también es una línea abierta importante de nueva creación, que es el trabajo de mujeres con discapacidad y la violencia de género. Y Simpromi se ha visto implicada desde el primer momento en la formulación de estos proyectos y lo estará, por supuesto, con su desarrollo. Hemos planteado diferentes acciones que sería el refuerzo de recursos propios del IAS durante el estado de alarma. Sabemos que el estado de alarma ha hecho que tengamos que incrementar de forma sustancial los recursos que teníamos y el Pacto de Estado también contemplaba este tipo de ayudas para el refuerzo de la situación extraordinaria, donde las mujeres, pues si ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad, ahora se encuentran en una situación de mayor desprotección y de mayor necesidad de los recursos públicos. El apoyo a la inserción sociolaboral de las víctimas, esta es una reflexión que hemos hecho en todo el Cabildo y, por supuesto, también en el área de igualdad. Después de la situación socioeconómica en la que nos encontramos, sabemos que el reto del empleo va a ser uno de los pilares básicos de la actuación política en los próximos meses y me temo que
posiblemente años. Va a ser uno de los pilares básicos de actuación. Si ya era importante la inserción laboral en mujeres víctimas de violencia de género, en esta situación se hace mucho más importante el intensificar este tipo de programas. Refuerzo y apoyo educativo para los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Aquí también voy a detenerme, luego iré más rápido, pero ahora me parece que es importante para que podamos entender la filosofía de lo que pretendemos. Todos somos conscientes, porque en todas las familias hay un niño y una niña, ya sea hijo, nieto, sobrino o el hijo del vecino que está escolarizado. Todos sabemos lo que significa para todas las familias de la isla y de todo el Estado la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Derecho esencial y garante de igualdad para el futuro. Nosotros nos dimos cuenta, sabíamos, éramos totalmente conscientes de la especial situación en que se encontraban los menores que teníamos en la red de menores, los menores tutelados por el IAS, porque bueno, son menores que por distintas causas no tienen papás y mamás que les puedan ayudar pues con las tareas en casa, estaban confinados como el resto de niños y niñas, pero a lo mejor tenían, a lo mejor no, sabíamos que tenían grandes dificultades en lo que se ha dado a conocer como la brecha digital, pues para tener los ordenadores, las tablets, las impresoras, el tener el apoyo educativo, aunque los educadores y educadoras que trabajan con ellos, la verdad que han hecho un trabajo fantástico. Bueno, desde el primer momento nos pusimos en marcha para que la red de menores tuvieran el apoyo necesario para poder paliar y torear esta situación. Pero tenemos otros niños que si bien, y otras niñas que si bien no son niños y niñas que están tutelados directamente por el IAS, sí que lo están, para entendernos de forma indirecta. Son los niños y las niñas que están en la red de recursos de violencia de género con sus mamás, que obviamente la tutela la tienen sus mamás y en algún caso su padre, en distintas circunstancias, pero que están viviendo bajo nuestro techo y con los que también tenemos un compromiso, si no jurídico y ético, y es de darle también las mayores de las prestaciones posibles para que, por su situación de víctimas de violencia de género, que lo son, no se vean más perjudicados de lo que ya se pueden venir viendo por la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, esto es una línea de actuación que nos hemos planteado. Ampliación de nuevos recursos alojativos, luego me detendré un poco en explicar estos nuevos recursos, y el seguir avanzando en el asesoramiento y formación para los profesionales y personal de recursos de la red insular de atención especializada. Esto es, no todas las mujeres son iguales. Lo que tienen en común las mujeres que están en nuestras redes es que son víctimas de violencia de género, pero ahí tenemos desde mujeres con discapacidad a mujeres profesionales, a mujeres con situaciones económicas muy complicadas, a mujeres con situaciones económicas solventes, a mujeres que tienen planteamientos y objetivos de vida diferentes. Y la red se tiene que ir a cada una de ellas de la forma más correcta. Les digo algunos de los proyectos que, de forma rápida, que han sido aprobados y financiados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Proyecto Más que Palabras. Adaptación, impresión y distribución de material de prevención para violencia de género para la población con discapacidad. Este es un proyecto en el que está trabajando Sinpromi, colaborando técnicamente. Saben que las mujeres con discapacidad, como cualquier otra mujer víctima, es fundamental tener acceso a la información. Yo no voy a acudir a los recursos si no sé que existen. Lo que no se conoce no existe. Y tenemos que tener esa información, pero además adaptada a estas mujeres para que las que tengan problemas de discapacidad intelectual, problemas visuales, problemas auditivos, problemas de cualquier tipo, salud mental y demás, sepan qué recursos hay, qué están a su disposición y cómo acceder a ellos, porque si no, no van a poder acceder. Y los datos, si tenemos tiempo a lo mejor luego podemos hablar, pero son significativos. El número de mujeres que acuden a la red y el número de mujeres con discapacidad que tenemos en la isla y que se perciben que son víctimas y con las que tenemos que atender e ir profundizando. Proyecto Fobripod, que conste que yo no soy responsable de lo de las siglas, de todo lo demás sí, pero lo de las siglas tenemos una tendencia un poco extraña a nombrarlo todo por siglas y a veces nos perdemos realmente con lo importante y el significado de la cosa. Formación en violencia de género para profesionales con atención específica a realidades diversas. Lo que les comentaba antes, es importante, muy importante, ir especializando cada vez más la intervención. Cuando hablamos de realidades diversas estamos hablando de mujeres migrantes, de mujeres prostituidas, de mujeres trans, de mujeres con discapacidad y enfermedad mental,
mujeres con dependencias a sustancias, a mujeres rurales. Tenemos una amplia diversidad de mujeres a las que tenemos que atender de forma específica. Con este proyecto pretendemos llegar a entre 60 y 100 mujeres, profesionales, en este caso, porque les vamos a dar formación para que luego esta formación pueda ser extendida a todos estos colectivos. En el Más que Palabras de Mujeres con Discapacidad estimamos llegar a un número de mujeres, de personas con discapacidad, que pueden rondar las 10.000 personas. Programa Detecta. Formar a profesionales en la detección de situaciones de violencia de género a través de los hijos e hijas de mujeres víctimas. Sabemos que los niños y las niñas, hijos e hijas de mujeres, después del Convenio de Estambul, también considerados como víctimas de violencia de género, van a pediatras, a la escuela, orientadores escolares, a lo mejor a servicios sociales, a lo mejor red de menores, lugares de ocio. Y existen técnicas que nos permiten conocer situaciones de violencia dentro de los hogares a través de los niños y las niñas. Detectar esas situaciones de violencia precoz para poder intervenir es el objetivo de este programa Detecta. Destinatarios 60 profesionales y las mujeres y sus hijos e hijas menores en situación de violencia. Nuevo recurso que luego me detendré, ahora no se los cuento porque quiero hablar de él con detenimiento más adelante. Siguiente proyecto, inserción laboral, ya lo he comentado antes, siempre ha sido importante la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia, ahora se nos hace imprescindible el trabajar. Aquí contamos con la colaboración de FIFEDE, del Área de Economía y Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, y esperamos llegar a 300 mujeres víctimas en un programa de atención individualizado, con el seguimiento que conlleva y demás. Refuerzo del CIAM. El CIAM son las oficinas que tenemos a lo largo de la isla de Tenerife, 11 oficinas, donde se atienden a las mujeres víctimas de violencia y a los menores. Hay jurídica, trabajo social, etcétera. Para que se hagan una idea, en el CIAM atendemos, según los datos del 2018, en el 2018 atendimos a 3.700 mujeres y a 925 menores. Más de 4.500 personas las que pasan por los CIAM anualmente. La situación del COVID, como en todos los recursos de atención, ha variado, ha tenido que reforzarse y con estos fondos vamos a poder paliar económicamente el esfuerzo económico que se ha hecho para el refuerzo de estas oficinas, que están viendo además cómo aumenta el número de demandas. Apoyo educativo, ya lo comentamos antes, ¿no? En la línea estratégica, ya lo comenté antes, no lo voy a repetir, pero que sepan que entre 110 y 130 niños y niñas de la red se van a ver reforzados con el apoyo educativo. Esto es, no solo la adquisición de materiales que tiene que ver con la brecha digital, tablet, ordenadores, impresoras, conexión a wifi, todo lo que tienen que tener, sino también con apoyo educativo personalizado, lo que hemos conocido siempre en nuestras casas como el profesor particular. Pues ese profesorado de apoyo individualizado, teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las que se encuentran, ya sea presencial si es posible, ya sea online, pero que tengan ese apoyo educativo que tienen en las muchas casas a través de sus hermanos mayores, hermanas mayores, padres, madres, y que en este caso no pueden tenerlo. A mí este proyecto de verdad que creo que es clave. Porque es un proyecto de futuro, es de presente pero es de futuro. No podemos permitir que nuestros niños se nos queden atrás, que nuestras niñas se nos queden atrás, no lo podemos permitir. Y repito que si bien no es una competencia directa del Cabildo, es una competencia moral porque están en nuestros techos. Y yo estoy segura que si nosotros, cada una, tuviéramos a un menor, aunque no fuera nuestro hijo o hija, en nuestro techo, haríamos lo que fuera para que no se nos quedara atrás. Pues bueno, esto es lo que vamos a intentar hacer. Programa de asesoramiento, servicio de asesoramiento educativo y formación en violencia de género e infancia para personal de recursos alojativos de nuestra red insular. Cada vez son más las mujeres que vienen con niños y niñas a cargo y que entran dentro de nuestros recursos, casas de acogida, pisos tutelados, van a los CIAM. Tenemos que tener el personal
formado para atender a las mujeres víctimas de violencia, que eso lo tenemos, pero tenemos un déficit en la atención a los menores, a los niños y a las niñas. Intentamos con este programa para dar la mejor de las atenciones a los menores que acuden a nuestra red, que, repito, después del Convenio de Estambul ya son reconocidos legalmente como víctimas de violencia de género, igual que sus madres. Por lo tanto, tienen derecho a esa atención personalizada. Diagnosis COVID, conocer para actuar. Este es fácil de explicar. Tenemos que conocer cuál ha sido el impacto, cuál está siendo el impacto del COVID en las mujeres y en los niños y en las niñas. Tenemos que saber qué consecuencias tienen para poder luego focalizar las políticas que vamos a realizar. Intuimos cosas, pero yo creo que en la administración pública no podemos trabajar por intuición, tenemos que trabajar con datos. Y con este programa queremos tener los datos certeros para saber cuáles son las consecuencias. Yo siempre he puesto durante todo este tiempo de crisis que esto era como una gran bola de fuego que nos caía encima. Hemos apagado la bola de fuego, ¿no? Pero tenemos que ver qué ha quemado por el camino. Tenemos que saber cómo ha quedado ese recorrido para ir viendo cómo vamos recomponiendo la situación. El simposio, que es el encuentro insular de profesionales que trabajan en la red de recursos de violencia de género, esto es algo muy demandado por las profesionales de la red. Estos encuentros que no solo se quedan en las profesionales de la red, sino que me refiero a los recursos propios del Cabildo de Tenerife, sino que se abren a otros recursos, otras personas que trabajan en violencia de género, fuerzas de seguridad, sanidad, educación. Se abre para poner puestas en común, para poder trabajar los distintos temas, porque el trabajo con violencia de género a nadie se le escapa que es multidisciplinar y es transversal. Y eso requiere coordinación y eso requiere trasvase de información. Estos encuentros se vienen desarrollando desde hace ya algún tiempo. Se han visto que son muy positivos y nos siguen reclamando, y este año los fondos de Estado también los van a financiar. Desplazamientos. Esto parece una tontería, pero es tan fundamental. Resulta que nosotros tenemos los CIAM, que están distribuidos en la isla de forma geográficamente estratégica, para tener un recurso relativamente cercano a todas las mujeres, pero es relativamente cercano. Y en esta isla nos movemos o con transporte privado quien tiene, o por transporte público. Y nos encontrábamos con situaciones de que tú citabas a una señora para ir a una atención psicológica o jurídica en la oficina y no podía ir porque no tenía cómo desplazarse, porque no tenía un bono de guagua. Entonces, este tipo de situaciones que nos van llegando y que las conocemos, hemos puesto este programa de desplazamientos para financiar los desplazamientos de las señoras y de los menores a los recursos, para que puedan acceder a ellos. Hemos hablado con TICSA Metropolitano para llegar a acuerdo económico y realmente poder distribuir el máximo de bonos en estas circunstancias para garantizar que la falta de recursos económicos, la falta de recursos para el transporte no sea un impedimento para poder acceder a los recursos públicos que tenemos y que estaba pasando. También nos metemos con algunas cuestiones que entendemos que son novedosas y que también dan otra forma de actuar con las mujeres. Hemos incorporado un programa de biodanza, donde jugamos también con el ocio y con el esparcimiento, porque no todo es terapia psicológica, entendiendo por la terapia de la psicóloga, tú enfrente, esa imagen de consulta, de asesoramiento. Hay otras formas también de encontrar el equilibrio físico, mental, con actividades más de ocio, de esparcimiento y que pueden ayudar a las mujeres. Sabemos que la biodanza nos da ese instrumento y queremos trabajar con ellas, además como un inicio para seguir con este tipo de programas, viendo los resultados y viendo cómo podemos irlos incorporando. El refuerzo del DEMACAI durante el estado de alarma. Hemos tenido un problema importante con el DEMACAI. Aún estableciendo un recurso alternativo cuando se declaró la situación de alarma, que tuvimos un recurso alternativo porque sabíamos que el DEMA, que es el dispositivo de emergencia donde las mujeres van cuando están en una situación de emergencia, sabíamos que iba a haber un aumento, como efectivamente así hubo, pero ahora tenemos otro problema añadido. Aparte del aumento de solicitudes de plaza para entrar, es que tú entrabas en el DEMA, estabas unos días, se trabajaba contigo y salías. Bien porque ibas a otro recurso más apropiado o porque a lo mejor en tu entorno familiar y de vida se encontraba una salida a tu situación. Tú te podías encontrar una noche que no tenías dónde ir, pero en una semana con tu familia, con tus amigos, encontrar
una solución a la situación en la que te encuentras. Pero la situación que tenemos ahora de alarma, de COVID, está impidiendo que muchos de estos casos, que en otras circunstancias tendrían una salida relativamente, no se produzcan. Por lo tanto, entran más mujeres y salen menos, con lo que la sobreocupación ha crecido de forma exponencial. Y nos hemos visto en algún caso buscando soluciones alojativas alternativas que no son las ideales. Queremos paliar de forma inmediata esta situación, buscando inmuebles adecuados y reforzando económicamente este servicio, que es la puerta de entrada, una de las puertas de entrada del sistema para poder trabajar con las mujeres y los niños y las niñas víctimas de violencia de género. 44 personas, entendemos que con estos refuerzos podremos implementar. Dentro de las acciones más destacadas de las que ya les he comentado, voy a entrar a destacar algunas. Hablábamos de un nuevo recurso. Ya al principio de esta legislatura, yo objetivo de legislatura, un objetivo político, el trabajar con las mujeres prostituidas. La Ley Canaria contra la Violencia de Género dice claramente que la prostitución, la explotación sexual es un tipo de violencia de género. Tenemos la red contra la violencia de género, pero dentro de la red no teníamos ningún recurso especializado para poder trabajar con ella. En la isla de Tenerife solo organizaciones sociales, muy poquitas, hacían trabajos de distintas índoles con mujeres prostituidas. Nos pusimos como objetivo el empezar a trabajar con ellas y ya prácticamente lo tenemos materializado. Vamos a abrir el primer piso en Canarias, tutelado, gestionado, impulsado por una administración pública, que será este piso para mujeres prostituidas en la isla de Tenerife, que comprenderán que no les diga dónde está, ni cómo va a ser, ni nada por el estilo, ¿no? Que además, aunque arranca con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya hemos hablado con el Instituto Canario de Igualdad, que nos ha dado el visto bueno para incorporar de recursos que hay en Canarias, de forma que le demos estabilidad y continuidad en el tiempo, porque repito que esto tenemos financiación hasta diciembre. Estamos hablando de mujeres que necesitarán seguramente este recurso entre 6 meses y 1 año. No podemos dentro de 6 meses decir, yo ahora cierro el piso y te vas, porque seguramente volverás a la prostitución y entonces sí que ya el salir va a ser francamente complicado. Entonces ya estamos trabajando y tenemos encaminado para que tenga continuidad, y no solo tenga continuidad, sino que abrimos la puerta a seguir creciendo en trabajar con la esclavitud del siglo XX, con la esclavitud más larga de la historia de la humanidad y con uno de los sistemas de violencia de género posiblemente más crueles y destructivos que existe y con lo que convivimos, con el que convivimos la sociedad, sin valorar realmente la situación de violencia y las consecuencias tanto físicas, emocionales y psicológicas que tienen para las mujeres de explotación sexual. Las situaciones de ser mujeres prostituidas, muchas de ellas víctimas de trata, yo diría que todas ellas víctimas de trata, porque es muy difícil desligar la prostitución de la trata. La trata, todos sabemos lo que es, pero la prostitución, si no es por la trata, no habrían mujeres, no habría mercado para poder sustentarlo. La prostitución se nutre de la trata, se nutre fundamentalmente de la trata. Por lo tanto, estamos hablando de derechos humanos básicos y derechos fundamentales de las mujeres. Lo dijimos al principio de legislatura y ya por fin podemos decir que prácticamente es una realidad y que estamos trabajando con ellas. Servicio integral, donde vamos a trabajar todos sus aspectos, sus cuestiones del día a día, desde la manutención, el transporte, como gastos en medicinas, etcétera, etcétera. Y gestionaremos el recurso con una de las entidades que tienen mucha experiencia en el sector, que llevan muchos años trabajando y que se habían visto muy solas durante todos estos años, y esperemos que con el impulso del Cabildo pues podamos ver frutos, ¿no? Podamos ver mujeres que hayan conseguido salir de la situación de prostitución. Estamos hablando de un primer piso que podrá albergar entre 6 y 9 mujeres. El siguiente que voy a destacar, ya lo hemos hablado, con lo que tampoco voy a incidir mucho más, que es el apoyo pedagógico y refuerzo escolar a menores víctimas de violencia de género. Ya les dije que 130 menores, que estos menores que tenemos en el DEMA, que tenemos en los pisos de acogida, en las casas de acogida, en los pisos tutelados,
y los distintos servicios de atención especializadas, ¿no? Son los que vamos a trabajar con ellos y poner todos los medios necesarios que nos permitan garantizar la reducción de la brecha digital y un derecho tan básico y tan fundamental como es el de la educación para los niños y las niñas. Y también el Detecta, que yo decía, no me voy a enrollar porque luego lo cuento y resulta que lo conté al principio y ahora lo he hecho un poco al revés, pero bueno, lo he contado, que es lo importante. El Detecta, que como ya les he dicho, tiene como finalidad conocer para poder actuar. Y, como ya comenté también, como tema destacado, el CIAM, ¿no? Las oficinas de atención a las mujeres víctimas, donde desgraciadamente tenemos lista de espera en algunos de los servicios, sobre todo el servicio de psicología, de atención psicológica. Tiene también su razón de ser. Cuando tú necesitas, por ejemplo, el asesoramiento jurídico es porque tienes un proceso jurídico abierto, se cierra el proceso jurídico y la atención jurídica normalmente termina, La atención psicológica suelen ser daños en los que hay que trabajar en el tiempo, a veces meses, a veces años. Entonces, yo puedo cerrar la parte de trabajo social, puedo cerrar la parte jurídica, pero la parte psicológica requieren de una intervención mucho más prolongada en el tiempo, por lo tanto necesita mayor refuerzo y necesitamos refuerzo con los niños y con las niñas de más estructuras más especializadas, ¿no? Tengo conmigo, que no la presenté antes, me van a perdonar, Yasmina León, estaba yo confundiendo el apellido, que es la gerente de Elías, un poco porque también ha estado, un poco no, porque también es responsable de el ir concretando todos y cada uno de estos proyectos, de ir coordinándolo con las distintas áreas del Cabildo para que salgan de forma conjunta. Tenemos poco tiempo de ejecución. Esta es la parte negativa que tiene el Pacto de Estado, que es que siempre los procedimientos administrativos son lentos y son complicados. Y nos encontramos que tenemos que ejecutar en diciembre. Pero también es importante el abrir caminos de nuevas líneas de actuación. Eso nos parece que es fundamental, el tener nuevas líneas de actuación que nos permita coordinar y establecer estrategias. Hablamos siempre, repito, de transversalidad y de que todo el mundo arrime el hombro. Pero esto no es una cuestión de voluntad, que también necesitamos la voluntad, pero necesitamos tener el marco. La voluntad por sí sola no llega a ninguna parte. Y aquí ha habido un trabajo importante de las técnicas de todas las áreas, a las cuales quiero reconocer el trabajo que han realizado, desde el área de igualdad, a LIAS, a Simpromi, a FIFEDE, y seguramente por el camino nos vendrá otra gente con la que también colaboraremos, ¿no? Pero es necesario establecer esas herramientas. Y esto ha sido una oportunidad en el marco, además, del Pacto de Estado, que muchas defendimos con mucho ahínco durante mucho tiempo, y que por fin es real, que por fin es palpable, y que el Cabildo de Tenerife, yo creo que este año va a ser modelo de implicación y de trabajo coordinado para poder rentabilizar al máximo, que es una obligación siempre, pero en estos casos, en la situación en la que lo tenemos, rentabilizar el dinero público ya no es una obligación, es un deber inexcusable, para poder realmente desarrollar estos 13 proyectos de la mejor de las maneras, y que siempre hablamos de violencia de género en este Cabildo generalmente cuando tenemos una mujer víctima. La tuvimos hace bien poco, ¿no? Hace pocas semanas. Tuvimos un minuto de silencio porque en Santa Úrsula asesinaban a una mujer. Y yo creo que tenemos que lanzar mensajes, por un lado de condena, obviamente, y de rabia y de dolor y lo que ya hicimos, pero mensajes optimistas también, mensajes de que la violencia de género se puede salir y que las mujeres tienen que saber que las administraciones están con ellas. Aquí tenemos una batería de lo que tiene que ver con el Pacto de Estado, pero que sepan que esto también es una pequeña parte de las políticas del Cabildo. Existe una red muy grande que se financia con fondos propios del Cabildo o con otro tipo de fondos, que tiene que ver con el IAS, que tiene que ver con la unidad de la Consejería Delegada de Igualdad, pero que tiene que ver también con otras acciones de otros departamentos del Cabildo. Y creo que el mensaje es que estamos haciendo, que seguramente tendremos que seguir haciendo más y mejor, pero que desde luego en el camino estamos y que de la violencia se puede salir y que tienen que confiar en la administración pública. Es lo que tenemos, tienen que confiar en la administración pública
y que igual que les digo que han pasado cerca de 4.500 mujeres por los CIAM, la señora de Santa Úrsula había pasado por el CIAM y fue asesinada, no podemos hacer milagros. Pero hay 4.449 que están vivas y muchas de ellas pasaron y ahora son felices. Nos quedamos con esas. ¿Preguntas? Uno de los programas que queremos que tiene que ver también con eso. Los números no los tengo aquí ahora exactamente. Fíjate que no ha habido tanto una demanda asistencial para entrar en los recursos, como sí que tenemos constancia, porque además así lo ha dicho el Instituto Canario de Igualdad, de un aumento importante de las llamadas telefónicas pidiendo asesoramiento. Y yo me temo que la situación de alarma y la situación de incertidumbre ha hecho que muchas mujeres se retraigan a la hora de salir de sus casas. La incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué voy a vivir, cómo queda esto, porque algunas podían tener trabajo y ahora están en ERTE, el tema de la conciliación, los niños, los colegios, qué es lo que va a pasar. Las incertidumbres impiden dar paso. Por eso también esta rueda de prensa, ¿no? Que la alarma ha parado un montón de cosas, pero esto no lo para ni lo va a parar. Y que tienen que tener confianza en eso. Entonces, sí que por las técnicas sabemos de situaciones muy complejas de violencia de género. Sin embargo, eso no se refleja de forma significativa en los números, en luego el acceso a los recursos. Sí que lo vemos, lo que dije antes, las salidas, para poder luego normalizar las situaciones, volver a una vida medianamente normalizada y que puedan salir de un recurso que está hecho para una emergencia puntual donde puede estar con máximo 15 días. Y estamos viendo que se nos están perpetuando mucho más de 15 días porque el encontrar esa salida de la situación en la que estamos se complica bastante. Por lo tanto, por ahí va el incrementar los recursos alojativos que necesitamos y los refuerzos de los servicios que prestamos para intentar paliar la situación. Y yo creo que el programa de diagnóstico nos va a despejar realidades que seguramente nos van a sorprender. ¿Alguna cuestión más? Pues vámonos para quitarnos las mascarillas. Al aire. Venga, muchas gracias.